Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Cenk Torun en el cine, una fotografía que lo cambió todo, un momento sin tiempo que desató viejas emociones. Sí, escuchaste bien. Cenk Torun, el reconocido actor turco, ha compartido una imagen que no solo ha revuelto las redes sociales, sino que también ha hecho vibrar los corazones de sus seguidoras. La fotografía en cuestión muestra a Cenk junto a Maasine, una figura del pasado que muchos creían olvidada. El actor acompañó esta imagen con una frase que no dejó a nadie indiferente: un momento sin tiempo. Estas 3 palabras fueron suficientes para que sus fans comenzaran a preguntarse, ¿qué está ocurriendo entre ellos? La imagen, tomada evidentemente en un entorno cálido y nostálgico, muestra a la pareja compartiendo una mirada cálida, como si el tiempo no hubiese pasado. Y no es solo la fotografía lo que ha causado revuelo. Minutos después de su publicación, Maasine compartió la misma imagen en su cuenta con un emotivo mensaje: a veces, el pasado regresa solo para recordarnos que ciertos sentimientos nunca se van. Las redes sociales explotaron. Comentarios como «volvieron», «esta pareja siempre tuvo algo especial» y «el amor verdadero nunca muere» se multiplicaron por miles. Y mientras los seguidores especulaban, una fuente cercana a Cenk reveló en exclusiva: Cenk y Maasine se reencontraron hace poco en un evento privado. Fue un encuentro casual, pero muy emotivo. Desde entonces, han estado en contacto nuevamente. ¿Es esto un regreso oficial? Aún no lo sabemos. Pero lo que sí está claro es que algo se ha reactivado entre ellos. En una entrevista reciente, cuando se le preguntó directamente sobre la foto, Cenk respondió con una sonrisa: hay momentos que simplemente ocurren, sin explicación, sin planearse. Solo sabes que debían pasar. Maasine, por su parte, fue un poco más abierta en sus declaraciones. En una historia compartida con sus seguidores, dijo: la vida nos sorprende, y hay personas que simplemente no se van de tu alma. Estoy feliz de haber vivido ese momento con Cenk. Sus palabras solo aumentaron el misterio y alimentaron las ilusiones de miles de fans que sueñan con verlos juntos de nuevo. Pero este reencuentro no solo ha despertado nostalgia. También ha generado algunas críticas. Algunos usuarios han comentado que esto podría ser simplemente una estrategia de marketing. Sin embargo, las emociones transmitidas en la imagen parecen demasiado reales como para ser planeadas. La expresión en los ojos de ambos, la cercanía corporal y la naturalidad del momento capturado han convencido a muchos de que se trata de algo sincero. Una periodista del medio Estrella Turca comentó al respecto: no es la primera vez que Cenk comparte este tipo de momentos con personas de su pasado, pero esta vez hay algo diferente. Hay una ternura que no habíamos visto en mucho tiempo. Lo que siguió a esa publicación fue una serie de acontecimientos que mantuvieron a todos en vilo. A los pocos días, Cenk fue visto en un café del Bósforo, en Estambul, acompañado nuevamente por Maasine. Las imágenes captadas por algunos paparazzis mostraban a la pareja riendo, conversando con complicidad, ajenos al bullicio de la ciudad. Sus rostros reflejaban una tranquilidad y una conexión difícil de fingir. Los medios no tardaron en hacer eco de este segundo encuentro. Los titulares decían cosas como: una historia que renace, segunda oportunidad para Cenk y Maasine, o del pasado al presente, un amor que persiste. Las redes sociales se llenaron de teorías, recuerdos compartidos por fans, y hasta recopilaciones de antiguas escenas donde ambos habían trabajado juntos. Para muchos, esto era más que una simple coincidencia. Era el eco de algo que nunca se había apagado por completo. Una fan escribió en Twitter: algunas conexiones sobreviven incluso al tiempo y la distancia. Lo que tienen Cenk y Maasine no se puede explicar, solo se siente. Su mensaje fue compartido más de 10.000 veces. En una entrevista concedida al programa de televisión Corazones del Bósforo, Maasine fue consultada directamente sobre la naturaleza de su vínculo con Cenk. Con una sonrisa serena, respondió: no todo debe tener una etiqueta. A veces la vida te da la oportunidad de reencontrarte contigo misma a través de alguien que te conoce más de lo que recuerdas. Por su parte, Cenk ha mantenido cierta reserva. En una reciente aparición en la gala de una fundación benéfica, al ser preguntado por los reporteros, simplemente dijo: estoy en paz, y eso es todo lo que puedo decir por ahora. Sin embargo, quienes lo conocen aseguran que se le nota más tranquilo, más presente, más auténtico.
Entretanto, varios medios comenzaron a desempolvar la historia que ambos compartieron en el pasado. Su primer encuentro, durante el rodaje de una telenovela de época, fue tan intenso como breve. En aquel entonces, la distancia y los compromisos personales hicieron que tomaran caminos distintos. Pero, según algunos allegados, nunca dejaron de pensar el uno en el otro. Ahora, con nuevas etapas en sus vidas, sin las prisas del pasado mirándose en los ojos, parece que han encontrado un espacio donde simplemente pueden ser. No han confirmado una relación formal, pero tampoco lo han negado. Sus publicaciones en redes sociales se han vuelto más filosóficas, más introspectivas. Frases como "la vida siempre encuentra el camino" o "no hay reencuentro sin historia" adornan sus perfiles. Los fans, por su parte, han comenzado a organizar encuentros virtuales, hashtags como #EnquimaCine para siempre han sido tendencia en múltiples ocasiones. Algunos incluso han empezado a escribir fanfics inspirados en su historia, reviviendo momentos reales e imaginando finales alternativos. La comunidad online ha encontrado en esta pareja una fuente de esperanza, de romanticismo auténtico, algo que trasciende la fama y los titulares. Pero no todo es color de rosa. En las últimas semanas, algunos rumores han comenzado a circular, supuestos desacuerdos, presiones de sus representantes para capitalizar el momento, o incluso la posibilidad de una nueva colaboración artística. Un proyecto cinematográfico, quizás. Ninguno de los dos ha confirmado nada, pero el simple hecho de que estos rumores existan ha avivado aún más la conversación pública. Mientras tanto, la prensa continúa especulando. Algunos medios afirman que Maazine ha sido vista visitando con frecuencia la residencia de Cenk en la zona de Bebek, uno de los barrios más pintorescos de Estambul. Otros sugieren que ambos podrían estar planeando un retiro conjunto a Capadocia, alejados del bullicio mediático, para reflexionar sobre sus próximos pasos. Lo que sí es cierto es que el silencio entre ambos ha hablado más fuerte que cualquier declaración oficial. En un mundo donde todo se comparte, donde cada instante se convierte en contenido, su elección de preservar parte de su historia en la intimidad ha sido valorada por muchos. Una seguidora comentó: "El verdadero amor no necesita demostraciones constantes. Se siente en los silencios, en las miradas, en los gestos que no se publican". Algunos expertos en relaciones públicas opinan que lo que estamos viendo es una combinación de espontaneidad y estrategia. Ellos saben el impacto que generan, pero al mismo tiempo, hay una autenticidad que no se puede fingir. Eso es lo que los hace tan magnéticos, explicó una analista del medio Showbiz Internacional. En los últimos días, nuevas señales han continuado apareciendo. Una fotografía de un ramo de lirios blancos, publicada sin descripción por Maazine, fue interpretada por muchos como un guiño hacia Cenk, quien una vez declaró en una entrevista que esas flores le recordaban a su infancia y a su primer amor. Poco después, Cenk publicó un poema de Nazım Hikmet que hablaba del regreso de lo amado. Las coincidencias, una vez más, no pasaron desapercibidas. Así continúa esta historia. Una narrativa que mezcla amor, misterio, nostalgia y esperanza. ¿Qué pasará entre Cenk y Maazine? ¿Será este el inicio de una segunda oportunidad? ¿O solo un momento hermoso, fugaz, que quedará guardado como un suspiro en el alma? Por ahora, nadie tiene la respuesta. Pero lo que es seguro, es que han logrado conectar a miles de personas con una emoción que parecía olvidada, el deseo de creer en el reencuentro, en el destino, en el amor que, aunque pausado, nunca muere. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias más candentes del mundo del espectáculo. Y si este video les gustó, déjenle un like y compártanlo con sus amigas. Hasta la próxima, corazones.